Estimados alumnos, vamos a dar inicio a la práctica número 11, que corresponde al dosaje o identificación o cuantificación de antígenos fúngicos de hongos filamentosos y levaduriforme en una condición en que el paciente, el huésped, ha desarrollado una micosis sistémica o invasiva. Y también vamos a hablar de técnica semiautomatizada para la identificación de especies del género Candida, que es lo que ustedes van a desarrollar durante la práctica. Cuando nosotros hablamos de la utilidad de la serología en el diagnóstico de micosis sistémica o invasiva, estamos hablando de que se trata de una técnica no convencional, ¿no? Siendo las convencionales cuando nosotros usamos tinciones y usamos cultivo para aislar el hongo. En este caso, en la serología que se desarrolla, es para detectar anticuerpos o detectar antígenos, pero hay una diferencia. En la detención de anticuerpos, esta tiene una utilidad limitada para el diagnóstico de micosis invasiva debido a que la respuesta puede estar retrasada, reducida o no existir en pacientes inmunocomprometidos que tienen esta micosis sistémica invasiva. Cuando nos referimos a la detención de antígeno, vemos que ésta no necesita el tiempo de inducción de la respuesta inmune y no está influenciada por el estado inmunológico del paciente. En ese sentido, la detención del antígeno es la preferida dentro de la utilidad de la serología en el diagnóstico de micosis sistémico invasiva, sabiendo que esta micosis sistémico invasiva es producida en pacientes inmunosuprimidos. Entonces tenemos acá un cuadro en el cual vemos que micosis sistémica invasiva puede ser la aspergilosis producida por el género Aspergillus, y el mercado pues te da como posibilidad de detención tanto anticuerpos como antígenos. Candidiasis producida por el género Cándida, también podemos encontrar anticuerpos antígenos. Criptococo, criptococosis, que sería la enfermedad sistémica producida por Cryptococcus neoforma, donde no se oferta la detención de anticuerpos, pero sí de antígeno. Histoplasmosis, producido por el Histoplasma capsulatum, donde sí podemos contar con la detención de anticuerpos y antígeno. Y paracoccidioides micosis, producido por Paracoccidioides brasiliensis, en el cual tenemos la posibilidad de detectar anticuerpos, pero no tenemos la técnica para detectar antígenos. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a desarrollar la detención de antígenos y nos vamos a referir en algunos casos a la detención de anticuerpos, pero que hemos desarrollado ya en la teoría. En primer lugar, saber que esta diversidad de antígenos, llamados también biomarcadores, se encuentran en la pared fúngica. Y vemos pues que algunos antígenos son específicos de género y especie y por eso se llaman biomarcadores específicos. Tenemos el galactomanano, que es específico para el género Aspergillus, y tenemos el glucorol, eh, glucuro silomanano, que es un contenido, que es un componente de la cápsula del Cryptococcus neoforma, ¿sí? Es un factor de virulencia y es específico para este género y especie Cryptococcus neoforma. En cambio, cuando hablamos de panfúngicos, biomarcadores panfúngicos, vamos a ver que quitina lo podemos encontrar en diferentes géneros de hongo, el beta 1D glucán y el beta 1,6 glucán.
La quitina ya sabemos que es un componente principal de la pared fúngica, entonces su positividad nos puede indicar que solamente tiene una micosis y si una micosis sistémica, si está en suero, pero no nos indica qué género y especie es de manera específica, ¿no? Entonces la interpretación es importante. En el caso de detención antígeno para candidiasis invasiva se habla del manano, ¿no? Un componente de la cándida denominado manano. La detención de manano se considera que es más sensible y específica y para eso se usa una prueba llamada inmunoenzimática denominada, conocida como la ELISA. En este caso es una técnica ELISA tipo sándwich que va a detectar manano en suero del paciente con probable micosis sistémica, candidiasis, utilizando el anticuerpo monoclonal EBCA1. Entonces, este anticuerpo se va a inmovilizar en la microplaca. Esta es una imagen donde vemos la microplaca y acá vamos a encontrar, vamos a colocar de manera, lo vamos a inmovilizar y lo vamos a cubrir del anticuerpo de captura específico para el antígeno, que sería el suero del paciente que va a caer en este pocillo. Entonces vamos a tener un anticuerpo de captura, el antígeno que estoy señalando, y un anticuerpo de detención. Este anticuerpo de detección se va a unir a una parte de este manano, ¿sí? Donde también se ha unido el anticuerpo de captura. Y estamos identificando que es un anticuerpo monoclonal EBCA1. Luego se coloca un anticuerpo secundario conjugado con peroxidasa y vamos a tener un complejo denominado anticuerpo antimanano, el manano, anticuerpo antimanano peroxidasa. Y de esa manera nosotros vamos a detectar de que el paciente efectivamente tiene el candidiasis invasiva por el género cándida. Este anticuerpo de detención que se usa, que es monoclonal, lo que va a reconocer son los residuos beta 1,5 del manano, pero va a reconocer tanto del Candida albicans, del género Cándida en general, de las especies albicans, tropicales, glabrata, guillermondi, paraxilosis pseudotropicales, pero no de la cruceis. Entonces, cuando nos llega el resultado de la detención de manano positiva, va a ser del género Cándida. Lo único que podemos decir es del género Cándida porque reconoce tanto a la especie albica tropicales, esa diferencia no va a ser esta prueba. Sí nos va a decir de que no es Candida krusei nada más. Ahora, el límite de detención de la prueba es 0,25 nanogramos por ml de suero. Cuando queremos hacer el diagnóstico de un paciente que tiene criptococosis, probablemente por criptococcus neoforma, vamos a utilizar la prueba de aglutinación en late, que es la detención de antígeno criptocócico. Son anticuerpos policlonales o monoclonales antiglucurol oxilomanano, ¿sí? Que es el componente que había mencionado que se encuentra en la cápsula de este Cryptococcus neoforma y actúa como un factor de virulencia. Entonces consiste en la detención del antígeno capsular criptocócico mediante anticuerpos monoespecíficos dirigidos frente a él y unidos este anticuerpo a partículas de látex. Y lo que se va a lograr
es una reacción antígeno-anticuerpo. Por eso es que esta globulina anticristocal está revestida de látex de detención. Entonces puede haber dos tipos de técnica. La técnica cualitativa, que se detecta a simple vista, y lo que vamos a buscar es si hay aglutinación o no. Si hay aglutinación es que ha habido una reacción antígeno-anticuerpo, se ha unido el antígeno al anticuerpo que está revestido de látex. Entonces vamos a ver esta imagen que es positiva. Acá hay un pocillo, es una tarjeta en el cual que está sensibilizada esta tarjeta que contiene esta globulina anticristocal. Colocamos el suero al paciente y si es positivo vamos a ver esta aglutinación o precipitación, ¿sí? A simple vista. Esta es la técnica cualitativa. Este está negativo porque no encontramos esta aglutinación. Podemos usar la muestra de líquido cefalorraquídeo y sangre. Para el líquido cefalorraquídeo la sensibilidad y especificidad es del 90 a 100% y para suero del 83 al 97%. Esto es una prueba muy utilizada, te da una sensibilidad y especificidad muy alta. Eso significa que si yo le hago un cultivo al líquido cefalorraquídeo, la probabilidad de que me salga positivo sabiendo de que la aglutinación de látex salió positivo es hasta de un 100% que me salga positivo también en el cultivo. La técnica cuantitativa ya nos indica diluciones y podemos con ello saber si el paciente tiene una infección o tiene una enfermedad activa, y también podemos decir si está yendo bien o mal con respecto al tratamiento. Entonces, un suero positivo mayor de 1 en 4 indica infección, y si el título es mayor o igual a 1 en 8 indica enfermedad activa, y un título mayor o igual en 1 sobre 1024 indica mal pronóstico. Entonces, esa es la manera como se puede leer el resultado para criptococo neoforma de la técnica aglutinación en látex para la detención de antígeno criptococócico. En el caso de aspergilosis invasiva, la detención del antígeno está relacionado a poder detectar el galactomanán. Entonces vamos a ver que la liberación de los biomarcadores es importante en relación al aspergillus. Acá vemos una hifa que forma parte del género Aspergillus. Este es una foto de una probabilidad de dónde sale el galactomanano del año 1999 y este del 2019. Entonces hay una diferencia de 20 años. Anteriormente, para esa época de 1999, hace 20 años, se pensaba de que el galactomanano o todos los componentes citoplasmáticos de ADN que se podía detectar de la pared celular era parte de las lisis eh, de constituyentes de la IFA que estaban eh, en estado de destrucción de las vacuolas. Por eso se habla de zona de senescencia, ¿no? Y se pensaba que provenía de una IFA que estaba destruyéndose, que estaba vieja ya en cuanto al tiempo y se estaba muriendo, por decirlo de esa manera. Sin embargo, y acá vemos pues la liberación de galactomanano como un postulado que se hacía. Sin embargo, en el 2019, 20 años después, se ve que para el crecimiento apical, en la invasión tisular, vemos que el acúmulo verde que ven acá es un acúmulo de enzimas. Estas enzimas lo que hacen es romper la pared
la pared vieja que está acá para generar una nueva pared. Al actuar estas enzimas sobre esta pared que va a ser renovada por una nueva pared y va a crecer, es cuando se libera el galactomanano. Entonces, esta es una evidencia de que el galactomanano se va a liberar cuando hay invasión tisular, crecimiento apical en los tejidos de un paciente que tiene aspergilosis invasiva. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Primero, que la detención de galactomanano mediante ELISA permite el diagnóstico de aspergilosis invasiva. Tiene una especificidad hasta un 90% y una sensibilidad hasta un 88%. Y en algunos estudios ha demostrado que es positivo incluso antes de que aparezca la sintomatología clínica. Detecta galactomanano en suero utilizando el anticuerpo monoclonal EBA2 de rata, que reconoce el galactomanano de quién, del género Aspergillus, de qué especie, Fumigatus flavus y Níger. Entonces, cuando el resultado de galactomanano es positivo, solamente podemos decir que es positivo y que corresponde al género Aspergillus. No podemos decir si se trata de la especie Fumigatus flavus o Níger, ¿no? Porque igual detecta para cualquiera de ellas. El límite de tensión de la prueba es de 1 nanogramo por ml de suero. Entonces, la técnica que se usa también es un ELISA, y acá vemos en esta imagen que en presencia del antígeno de galactomanano se forma un complejo anticuerpo monoclonal galactomanano, y luego cuando colocamos el anticuerpo de detención más el peroxidasa, entonces el complejo final es anticuerpo monoclonal galactomanano, anticuerpo monoclonal peroxidasa, al cual se le agrega el cromógeno TMB, reacciona con los complejos unidos al pozo y va a dar una reacción de color azul. Y eso significa que es positivo. Luego vemos de que existe otra prueba, otro tipo de detención, pero en este caso detención de anticuerpos, y se denomina inmunodifusión. Entonces, en la detención de anticuerpos ya hemos visto cuáles son los limitantes con respecto al huésped, si produce o no produce anticuerpos. Entonces vemos que aquellos huéspedes que son inmunosuprimidos probablemente no vamos a encontrarle anticuerpos a pesar de que tienen la enfermedad. Para la detención de anticuerpos podemos usarlo para detectar histoplasma capsulatum, para Coccidioides brasilensis y también aspergillus. Entonces, los tres tipos de micosis que producen estos agentes etiológicos en el cual se utiliza la técnica de inmunodifusión. Acá tenemos una lámina que contiene un gel y tiene acá en total 5 pocillos. El primero contiene el antígeno. Este es el suero control positivo. Entonces, si yo lo enfrento, así es como viene el kit, tiene que haber acá una banda. La banda que aparece acá significa de que tanto mi suero control como mi antígeno está funcionando bien. Y a partir del pocillo 3, 4 y 5 pongo el suero del paciente, ¿no? Entonces lo identifico como suero del paciente A, B y C. En este caso, el suero del paciente 4 es positivo porque también presenta las bandas, y esta banda de la parte superior entre el 1 y el 2 es mi control. Y entre el 1 y el 4 es del paciente, el suero del paciente del pocillo 4. ¿Sí? Entonces, esto ya lo hemos desarrollado en la teoría, pero ese es el principio, ¿no? Acá la flecha
me está indicando de que el paciente del suero del paciente C, que es el pocillo 5, es positivo porque veo acá una banda que si lo verifico con la banda control, veo que es semejante. Entonces, positivo, la inmunodifusión para el suero del paciente C que se encuentra en el pocillo número 5. Entonces, hasta ahora estamos hablando de que la detención de antígenos lo estamos utilizando como criterio diagnóstico en pacientes, en hospederos que tienen micosis sistémica o invasiva. Entonces, dentro de los criterios para hacer este diagnóstico, en primer lugar son los factores del huésped, que nos lleva a decir la alta probabilidad de que tenga micosis sistémica invasiva. Los factores del huésped están relacionados a problemas de inmunosupresión, como neutropenia, el uso de corticoides porque es un receptor de trasplante, inmunodeficiencia primaria, etcétera, ¿no? Y se incluye ahí pacientes diabéticos no controlados, etcétera, que también hemos visto en la teoría. Los criterios clínicos están referidos a signos y síntomas que nosotros hemos verificado en el paciente y podemos concluir que se trata de un cuadro de micosis sistémica denominado aspergilosis o candidiasis o criptococosis o histoplasmosis o micosis. A todo esto le tenemos que agregar los criterios micológicos. Los criterios micológicos, estamos hablando de criterios micológicos cuando usamos técnicas convencionales y no convencionales. Dentro de las convencionales y que nosotros les estamos enseñando son tinciones o cultivos positivos. Y dentro de las técnicas no convencionales son la serología. Entonces es un criterio micológico indirecto. En este caso he colocado como ejemplo el galactomanano o 1,3-beta-D-glucano. En cambio, el criterio micológico directo son las tinciones o cultivo positivo. Entonces, en referencia a todos estos tres ítems, para decir eh, que el paciente tiene la infección o no, se ha dividido de esta manera: infección probada, infección probable e infección posible. Entonces, en la infección probada, necesitamos demostrar en la tinción o cultivo la presencia de levaduras u hongo filamentoso en sangre o muestra clínica de cavidad estéril, por ejemplo, de líquido cefalorraquídeo, de tejidos como el vaso, pulmón, etcétera. Por eso dice cavidad estéril como líquido cefalorraquídeo o estudio histológico con evidencia de invasión fúngica. Entonces, esa es una infección probada. Cuando nosotros realmente hemos aislado al agente etiológico y hemos determinado género y especie. La infección probable son los factores del huésped más criterios clínicos y criterios micológicos. Dentro de los criterios micológicos acá hay que señalar que serían los criterios micológicos indirectos, ¿sí? Donde solamente tenemos la probabilidad de la detención de antígenos. Y la infección posible es cuando nosotros tenemos los factores del huésped más criterios clínicos sin criterios micológicos, ¿sí? Entonces, este tipo de división es muy importante para poder catalogar al paciente qué es lo que tiene e iniciar el tratamiento. A veces el paciente tiene
tantos problemas donde de todas maneras no se puede aislar el agente etiológico mediante cultivo. Entonces, a veces con una infección probable se inicia el tratamiento. ¿Sí? Son situaciones que ustedes van a ver pues de manera real cuando lleven a cabo el ejercicio de la medicina. Sin embargo, vamos a señalar algunas ventajas y desventajas de métodos basados en cultivo y métodos no basados en cultivo. Y por eso hablamos de métodos de ventajas y desventajas del diagnóstico micológico por técnicas convencionales y no convencionales. Pero una afirmación importante que deben tener en cuenta es que las técnicas no convencionales no sustituyen a las técnicas convencionales, sino que se complementan. Eso es importante, ¿no? No perder la meta con respecto a un diagnóstico certero en el paciente para poder seguir evaluando si nuestro tratamiento está ok o hay que cambiar. Entonces, las técnicas no convencionales no sustituyen a las técnicas convencionales, sino que se complementan. Entonces, acá hay un cuadrito que más o menos nos puede decir por qué. En primer lugar, ya sabemos que tenemos que reconocer los factores de riesgo de nuestro huésped. Eso es siempre tiene que haber esa asociación. ¿Qué nos da los métodos basados en cultivo? Primero, la confirmación del diagnóstico clínico por cultivo. Puede ser un hemocultivo o cultivo del sitio afectado, ¿no? Donde nosotros pensemos que está el hongo. Puede ser en el pulmón, entonces hacemos un lavado bronquialveolar. Está en la sangre, hacemos un hemocultivo. Está en el hígado cefalorraquídeo, también lo cultivamos. Entonces, estas técnicas, ¿qué va a permitir? Permite la identificación de especies. Y en este caso he puesto un ejemplo. Especie diferente de Candida albicans como causa de infección invasora, pero podría ser para Aspergillus, podría ser para eh, Fusarium, por ejemplo. Pero acá lo más importante es que permite la identificación de especies diferentes, que puede ser del género Aspergillus o del género Cándida. Y lo otro es que permite realizar la prueba de sensibilidad a los antifúngicos. Entonces eh, podemos dar al médico tratante los resultados de sensibilidad antifúngica como resistente, intermedio o sensible. Puede ser a los fármacos triazoles o equinocandinas, etc. Los métodos no basados en cultivo que hemos estado viendo como detención de antígenos, por ejemplo, acá tenemos el beta de glucano, tiene una alta sensibilidad, se positivizan antes que los cultivos y diagnóstico precoz, o sea, es una ventaja, tiene alto valor predictivo negativo, pero sin embargo deben interpretarse en conjunto con los factores de riesgo, debe realizarse en forma seriada, no basta un suero positivo, sino que el D-beta glucano debe ser corroborado en una serie de pruebas, por eso deben realizarse de forma seriada, no permiten la identificación de especie. ¿Sí? Puedo decir, mi paciente está afectado por el género Cándida, pero este método no basado en cultivo no permite la identificación de especie, solamente de género en el caso de Cándida, en el caso de Aspergillus. Y lo otro es que la falta de identificación de especie no permite conocer la sensibilidad a los antifúngicos. Por eso que la afirmación de que las técnicas no convencionales no sustituyen a las técnicas convencionales, sino que las complementan, es lo que se debe hacer, ¿no? Conocer cuáles son las ventajas y desventajas para poder llegar finalmente al diagnóstico certero y al tratamiento certero para poder eh, curar al paciente.
Luego, lo que ustedes van a desarrollar en la práctica, lo que ustedes van a desarrollar es un método semiautomatizado denominado API-20C. Este método se utiliza para la identificación de especies del género Candida. Nosotros le vamos a dar un caso y le vamos a dar los resultados del uso de este método semi-automatizado denominado API-20C. Para eso tienen que entrar a este enlace para que puedan ver cómo se realiza este procedimiento. Acá vemos en estas fotos la preparación de la cámara de incubación y galería. Entonces la galería de este API 20C está constituido por 20 cúpulas, ¿no? Que es esta tarjeta plastificada, tiene 20 cúpulas y contienen sustratos deshidratados y permiten efectuar 19 ensayos de asimilación de carbohidratos, ¿no? Entonces acá vamos a encontrar 20 cúpulas, 19 tienen carbohidratos y una se utiliza como control. Luego se va a preparar la suspensión del inóculo de la levadura que queremos identificar de las especies del género Candida. Tenemos que identificar si se trata de género de especie Guillermondi, Cruzei, etcétera. Aunque este API-20C también identifica Cryptococcus, Malassezia, etcétera. Entonces se usa un inóculo a determinado McFarland. Acá lo estamos viendo el McFarland, que ustedes ya conocen por bacteriología. Estamos preparando el inóculo, luego inoculamos el inóculo en todas las galerías y lo incubamos. Lo incubamos entre 48 a 72 horas y luego lo leemos. Cuando leemos, vemos pues que esta galería está separado de A3, ¿sí? Y le tenemos que dar un valor numérico. El valor numérico es 1, 2 y 4. 1, 2 y 4. ¿Sí? Y lo positivo está en referencia a ver el color y ver la turbidez. Y según eso, por ejemplo, en este caso es negativo el 1 porque lo comparamos con el negativo que tenemos como control. Le ponemos 1. Y si es positivo, estas dos partes de la galería sería 2 y 4 y al sumarlo es 6. Estamos acá mirando los resultados de la glucosa, en otros casos la arabinosa, en otros casos el inositol, etcétera, diferentes azúcares. Al final en esta tarjeta hemos puesto como resultado numérico en la primera parte, en la primera serie de 3, el número 6, 7, 7, 6, 3, 7, 7. Entonces vamos a buscar este resultado en un software o vamos a una tarjeta donde nos indica qué significa esta numeración que hemos encontrado. Entonces, el taxón significativo de esta numeración, de este perfil numérico que hemos encontrado en estos resultados, es que se trata de una levadura denominada Candida guillermondi. Entonces, acá la identificación de la especie del género Candida es la especie guillermondi. Hasta un 99.7% de identificación. Entonces, los detalles del procedimiento tienen que verlo en la grabación que les he colocado, también en esta práctica número 11, para que ustedes hagan la interpretación cuando le dé el caso correspondiente.